Hoy quiero compartir una porción de las Escrituras y yo quiero pedirle que usted abra su Biblia en el libro de Hebreos, el capítulo 11. Hebreos en el Nuevo Testamento. Gloria al Señor Jesús. Hebreos capítulo 11, busque el versículo 24 hasta el 27, vamos a leer. Amén. Bendito sea Dios. ¿Estamos ahí? A ver, procuremos tenerlo todo. Hebreos capítulo 11, versos 24 al 27, para comenzar, para tener como punto de partida, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Adelante, hermano Wilson. Bienvenido, gloria al Señor. Adelante, adelante. Ahí hay una sillita al lado de nuestro hermano Marco. Amén. Qué bueno encontrarnos hoy. Amén. Gloria al Señor. Bien, entonces vamos a lecturar. Yo hago la lectura en alta voz, son 3 versículos y luego usted va haciendo la lectura silenciosa de tal modo que podamos comprender estas líneas que dice la palabra de Dios. Así: por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Hasta ahí, queridos hermanos. El escritor de Hebreos está recordando un acontecimiento que cambió la historia de la humanidad, hermanos. Sí. Cambió la historia del mundo, hermanos. Y comenzó con un niño llamado Moisés. Quizás, recordando un poquito, sabemos que Jocabed y Amram, que son los papás de Moisés, ¿no? Jocabed la mamá y Amram el papá, ellos eran esclavos en Egipto, así como todo el pueblo de Israel. Muchos años, de generación en generación, la esclavitud de los hebreos ante los egipcios ya habían recorrido alrededor de más de 400 años, ¿no? Y en ese tiempo, ya a los finales, nació este niño de estos esposos. Tenían ellos más hijos, ¿no? Tenemos al hijo mayor, que era Aarón, y la segunda era una dama, María, o Miriam, ¿no? Miriam, ¿no? Y el último que nació fue Moisés. Aunque Moisés, recuerde que no es nombre hebreo, porque quien le puso ese nombre fue la hija de Faraón, ¿no? Sin embargo, mire, hermanos, cómo se va transformando la historia cuando Dios interviene. Amén.
Moisés nace en una etapa, hermanos, dolorosamente triste, bajo el terror, el miedo, porque se había dictado una ley, porque miren cómo Dios había tomado un tiempo para que el pueblo de Israel se multiplicara de manera particular. Tenían hijos, y a pesar que el trabajo era duro, ¿sabe qué hacían ellos? Hacían ladrillos, tenían que batir el barro con herramientas, escarbar la tierra, hacerla, no tanto diría polvo, pero desmenuzarla, luego añadirle paja y después pisarla con los pies y luego hacer ladrillos, y no solamente eso, sino después llevarlo a los hornos. ¿Ven? Todos tenían que hacer el trabajo, no eran pagados. El trabajo era, hermanos, pesado, no se respetaba edad, si era anciano, si era adulto, si era joven, y todos tenían que trabajar y presentar una tarea que exigían los egipcios, y cada vez más y más los oprimían, porque ellos comenzaron a detectar que ya el número de personas ya aventajaba al número de personas de los egipcios, y comenzó a haber un temor. Ahora, lo que la palabra de Dios en esta parte nos relata es que antes de que hubiera esclavitud, antes sucede que, ¿sabe quién fue el primero que llega a Egipto? ¿Recuerda? Fue un joven llamado José, que lo vendieron sus hermanos, ¿no? Los hijos de Jacob, ¿cómo se llama de Jacob, ¿no? Lo vendieron a José. José tenía sueños, ¿recuerda? Y esos sueños venían del Señor. ¿Sabe que Dios está dando visiones a través de sueños a las personas que creen en Él, que aman a Él? Sí, pero a veces nosotros, a causa de que quizá no tenemos la información, a veces quizá tiene usted un sueño y piensa que, pues un sueño, ¿no? No le da el interés necesario. José recibía visiones a través de sueños que se iban a realizar en el futuro. Y aunque la manera como deberían realizarse fue tal vez muy abrupto, fuerte, doloroso, porque lo vendieron sus hermanos a José a causa de sus sueños, porque los sueños que recibía José mostraban que José iba a ser líder, que iba a ser el líder sobre la familia, y era el penúltimo de los hermanos, no era ni siquiera el mayor. Entonces los demás hermanos le tenían celos, ¿no? Pero José dice que guardaba en su corazón esos sueños, y cuando sus hermanos lo vendieron, él llegó a Egipto, y en Egipto lo compró Potifar, una autoridad cercana al faraón, y lo puso como jefe de su casa para que gobernara todo, porque él no tenía tiempo. Y vemos que en esa tarea inclusive dice que Dios bendijo el trabajo de José en la casa de Potifar, y Potifar se percató. Mire, cuando usted es fiel al Señor, algo especial produce a través de usted en el lugar donde usted se encuentra. Es definitivo. Todo fiel creyente, toda dama, hermana, varón que es fiel a Dios, en donde quiera que va, algo nuevo produce, pero bueno. Y la gente
se da cuenta. Un creyente es más productivo, es honrado, es afectuoso, respetuoso, hace las cosas con esmero, con dedicación. Así es, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios es quien lo inspira. Y José dice, cuando estuvo al frente de la casa de Faraón, todos los bienes, el ganado y todo prosperó, se multiplicó. Tal es así que el amo de José le entregó todo el gobierno de su casa y de su empresa, porque él tenía que servir a Faraón como autoridad. Y es allí, hermanos, donde vemos que la esposa de Potifar puso sus ojos en José y comenzó a decirle que tal vez pudieran tener una relación constante con él, y José rehusó. Mire, tal vez alguien del mundo podría haber dicho, wow, esto está bueno, ¿no? Podemos inventar cualquier cosa, pero si yo estoy con la esposa del jefe, me va a ir bien. Pero José dijo no. Y cuando vemos que tiene esa conversación muy seria, porque ella lo vació, o sea, lo tomó y lo quiso llevar para que José tuviera intimidad con ella, José dijo no. Mi amo me ha entregado todo el gobierno de su casa, y la persona que pertenece a él es usted, a quien yo tengo que respetar. Y si yo haría tal cosa de lo que usted dice, ¿sabe qué primero dijo? No dijo, voy a traicionar a Potifar. No, ¿sabe qué dijo? Si yo haría esto que usted me pide con usted, pecaría contra Dios, dijo. Mire, esto nos enseña, hermanos, la fidelidad que debemos aprender a tener hacia Dios. ¿Cree que Dios no estaba mirando todo esto que estamos hablando? Aunque hoy lo estamos hablando así a pasos gigantes, pero esto sucedió en varios meses. José se sentía acosado, y él temiendo a Dios. Y hasta que ella lo calumnió diciendo que él había querido abusar de ella, y todo esto pasó. Puede usted ver, José no tenía familia en Egipto. José, para su familia, ¿sabe qué cosa es lo que pensaba? Él sabía que había muerto. José, para su familia, que lo vendieron, porque sus hermanos, cuando lo vendieron, ¿sabe qué hicieron? Le quitaron su ropa, una ropa bonita que su papá le había tejido de colores. Lo arrancaron, lo rompieron, lo hicieron pedazos y mataron una cabra, un cordero, y lo mancharon con sangre. Y cuando llegaron a su papá, le dijeron, mira, reconoce, esta es la ropa de tu hijo José. Y su papá, cuando lo vio, dice que se estremeció, lloró tanto. Sí, dijo, seguro alguna bestia, o sea, un león, quién sabe, una bestia del campo, despedazó a mi hijo. ¡Qué terrible muerte! Y lloró mucho, dice Jacob. Entonces, nadie de la familia sabía que José estaba en Egipto. Y ahora, cuando es calumniado, José es llevado a la cárcel. ¿Y qué pasa? ¿Cree que José recibía visitas? No. Tratando de estudiar la Mishnah judía, ellos dicen que José, estando en la cárcel, el Señor estaba con él. Esa partecita lo dice la Biblia, pero lo que voy a decir que no dice es esto. José, estando en la cárcel, él tenía una actitud distinta frente a los demás presos. Dice que él danzaba en la cárcel, estaba feliz. Miren,
es difícil que a veces un preso esté feliz. Casi la mayoría están enojados. Pero él estaba así. ¿Por qué? Porque él esperaba en Dios su tiempo. Y esto, hermano, va más allá. ¿Sabe qué tiempo esperaba José en Dios? ¿Sabe qué esperaba? La realización de la revelación de los sueños que él había tenido años atrás. Hermanos, nunca perdamos nuestras aspiraciones, nuestros sueños, aún en medio de las dificultades. Si usted ama al Señor, coja su sueño, no se deje arrebatar por las situaciones difíciles de la vida. Si Dios le ha mostrado, Dios lo hará. Y así fue. ¿Por qué pasó alrededor de entre 12, 13 años para que los sueños de José se hicieran realidad? ¿Por qué? Porque José necesitaba madurar. Madurar como persona, como hombre. Porque el lugar que él estaba esperando era un lugar de completa autoridad sobre una nación, en ese tiempo la potencia del mundo, Egipto. Entonces es ahí, hermanos, donde José, cuando estaba en la cárcel, mire cómo Dios hace. Por eso nunca debemos pensar que Dios se olvidó de nosotros cuando estamos en crisis. Nunca piense eso. Cuando usted esté de repente en el piso, pero en su corazón hay un cántico para Dios, o hay gratitud para el Señor, solamente tenga paciencia y espere en Dios. Sí. Mientras que José estaba en la cárcel, él no sabía cómo Dios irá a hacer. Por eso el cómo, no se desespere usted, porque a veces cuando como que nos encontramos en un cajón y no podemos salir, decimos, ¿cómo voy a salir de acá? De acá no salgo nunca, acá voy a morir. Nunca piense eso. José estaba ahí. Por otro lado, el Señor va a llevar adelante sus planes, porque lo que Él le ha dicho que va a hacer de usted, lo hará. Dios es fiel. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios es fiel. Lo que Él nos revela, eso lo va a hacer. Amén. Y por otro lado, mire, Faraón, en un momento dado, tiene un sueño. ¿No? Un sueño. ¿Se acuerdan de las vacas flacas, las vacas gordas? ¿No? 7, ¿no? Y recién, hermanos, ahí comienza a desenvolverse la madeja, digamos, ¿no? Para dar lugar al resplandor de la gloria de Dios para con José. Así es, hermanos. Y nadie podía descifrar el sueño. Amén. José había descifrado en la cárcel a 2 personas, el copero y el panadero del rey, pero ellos se olvidaron, uno lo colgaron. Cuando salió libre el copero, se olvidó de José. Pero cuando apareció el sueño, cuando Dios reveló el sueño a Faraón y nadie podía interpretar, ahí se acordó y se acercó al Faraón y dijo: cuando yo estaba en la cárcel, ahí un preso me reveló un sueño que yo tuve y se cumplió tal como él me dijo. Y lo hacen traer a José. Y José interpreta el sueño. Y ahí vemos cómo José sale de la cárcel para ocupar el sillón presidencial, administrativo, la economía total de Egipto en las manos de José. Y quizá otro día hablemos más cómo es que José se preparó si él no fue a la universidad. Fue un economista, pero de primera, hermanos. Es que, ¿sabe una cosa? No olvide esto.
cuando Dios llama a alguien para que sea su soldado, el Señor se encarga de prepararlo, de ponerle el uniforme y de equiparlo para la guerra a donde lo va a enviar. Nunca el Señor nos envía sin nada. Eso tiene que saber usted. Nunca lo olvide, querido hermano. Y vemos que José hace un trabajo extraordinario, tremendo. Pero lo que la palabra de Dios no nos enseña es lo siguiente. Bueno, no está escrito porque la Biblia es un libro que nos revela la voluntad de Dios, que es verdad, tiene historia, pero no es específicamente un libro histórico. ¿Sabe? En ese tiempo, ya históricamente, quienes habían conquistado a los egipcios eran los hicsos, y los hicsos dominaban a los egipcios. O sea, que el faraón que estaba en ese tiempo era un hicso, no era egipcio. ¿Y qué pasa? Cuando Dios da esa gran salvación con José, por eso cuando usted va leyendo las escrituras es un poco extraño, raro, que de pronto José haya librado a toda la nación de Egipto de esos 7 años de hambre y que supo administrar los 7 años de abundancia, que luego venían los 7 años de hambruna. Y luego los egipcios olvidaron eso, que quien dio la salvación fue José. Es un poco extraño. Es como nosotros podríamos decir, ¿no? Mire, ¿cuántos años han pasado? Y si yo pregunto, ¿quién proclamó la independencia del Perú? ¿Qué me dice por ahí? ¿No? Aunque no es peruano, pero no lo hemos olvidado. Pero qué raro que a José lo olvidaron. Y José de San Martín no hizo la obra que hizo José en Egipto. O sea, es un poco extraño. Es que ¿qué pasaba? Que los egipcios lucharon por su independencia. Cuando usted lee un poquito la historia se va a dar cuenta de eso. Se liberan de los hicsos y se levanta otro faraón que de verdad ese sí es egipcio, de pura sangre. Entonces, cuando ya los hebreos se habían aumentado mucho allí en Egipto, entonces el pensamiento egipcio dice: estos son bastantes. Si nosotros seguimos dándole libertad, estos, quién sabe, pueden unirse a quien le ayudaron cuando José ayudó a ese faraón egipcio. Y otra vez nos pueden caer encima, dijeron los egipcios. Hagámoslo esclavos. Y ahí comienza la esclavitud. Pero Dios sigue adelante sus planes. ¿Y qué pasa? Cuando los hebreos, el pueblo de Israel, se multiplicaban tanto, este faraón egipcio de pura sangre que le dije, dictó una ley que a todos los bebés varones que nacieran los arrojaran al río Nilo, que mueran. Y ahí es donde nace Moisés. Puede usted ver, y ahí sí la escritura que nos dice que la mamá de Moisés, Jocabed, cuando nació este bebé que ya se llama Moisés, aunque ella no le puso ese nombre, sino la Biblia dice que solamente lo vio hermoso. Esa palabra hermoso, ¿sabe en qué? En el hebreo, ¿qué está diciendo? Que la mamá, cuando vio a este bebé, dijo: Dios va a ser grande, Dios va a obrar grandemente con este bebé, algo grande va a ser en mi pueblo, dijo Jocabed. Mire, qué importante es la visión, la fe de los padres sobre los hijos. Es verdad, nunca maldiga a sus hijos. Ah, no, dice, yo nunca lo maldigo. Sí, ¿sabe de qué? ¿Sabe qué es una maldición en principio? Una expresión negativa o despectiva. Nunca haga eso. A veces, de repente nació su niñito, va creciendo, y definitivamente pues tiene genes de la familia de ambos. Y a veces
quién sabe, alguno de los padres de ese bebé, bueno, de repente hubo algún problema con algún miembro de la familia, ¿no? Y a veces comienzan a mirarlo de esa manera despectiva. Este se parece a mi suegra, dice, ¿no? Se va a hacer como mi suegra. Oye, cállate, le dice la esposa, ¿no? Porque de repente la suegra, pues, ¿no? O bien del otro lado, ¿no? Este se parece a su abuelo, ¿no? Y así, ¿no? Pero lo dice no con alabanza, pues diría, ¿no? Qué lindo mi hijito se parece, qué lindo mi suegro. No dice, sino lo dice de manera despectiva. Esto son maldiciones, hermano. Nunca cometa eso. Mire en sus hijos la obra de Dios grande para exaltar a usted, a su familia, y en esa exaltación exaltar el nombre del Señor. Siempre miremos así, hermanos. Y ese Moisés vemos como dice que lo tuvo alrededor de 3 meses, pero la policía, digamos, de Egipto rondaban las calles viendo qué niños nacen para arrebatarlos y tirarlos al río Nilo. Y ya no pudo más, dice la mamá de Moisés, retenerlo, y ahí vemos que hace la canastita esta y llega a las manos de la hija de Faraón. Y es ahí donde se teje, hermanos, estas palabras que hemos leído, que cuando Moisés crece hay algo que motiva a él. Es que, hermanos, lo que había visto su mamá, Dios va a hacer grandes cosas con este niño. Aunque él crece en palacio, come comida buena de palacio de rey, lo educaron en la universidad mejor de Egipto, pero su corazón es hebreo. Amén. ¿Y qué pasa? Vemos que acá, como hemos leído, dice que Moisés, a pesar que vivió en palacio, pero él renunció a toda esa riqueza, a todo ese poder, porque a Moisés hubiera sido faraón, hubiera llegado a ser faraón, se retiraba entre los mejores, pero Moisés renuncia para unirse a su pueblo. Pero todo esto viene de Dios, hermanos, porque Él tiene que sacar adelante sus planes para dar testimonio al mundo. ¿Y qué pasa? Vemos más adelante que Moisés inicia la salida del pueblo de Israel de Egipto después de las 10 plagas. Y aquí quizás no termine hoy todo el tema, quizás continuaremos después. Me da la hora cuando ya estoy un poquito subido ya para concluir y después lo veremos. Hermanos, miren, cuando Moisés es llamado por el Señor, acuérdense de la zarza que ardía y no se consumía. Cómo Dios toma la atención de Moisés, porque Moisés no sabía, diríamos, nada del Señor, de Jehová, de Yahweh. No sabía nada Moisés del Dios de sus padres, no sabía nada. ¿Y qué pasa, hermanos, en el campo? Recuerdan que mató a un egipcio y todo eso, lo veremos otro día. Pero estando, dice, pastoreando las ovejas de su suegro Jetro, ahí por esa montaña del Sinaí, bajo el sol caliente, de pronto dice que ve a una distancia un árbol que ellos llamaban zarza, que comienza a arder, comienza a quemarse. Y él lo observa, pero de pronto pone su atención porque el árbol está ardiendo y no se consume, o sea, sigue de pie. Porque el fuego que consume, que comienza a prender a un leño o madero, de pronto se vuelve ceniza. Pero ese árbol con todas sus hojas estaba envuelto por llamas, pero estaba intacto. Y eso le atrajo la atención y dijo, ¿qué pasa acá? Y se va. Y se fue, ¿no? Y cuando está acercándose, escucha la voz del Señor, que le dice,
Moisés, detente. Sácate el calzado porque el lugar que estás pisando es santo. Y él dice, ¿quién eres? Y ahí Dios se presenta, yo soy Jehová, el Dios de tus padres. Y le muestra el Señor, soy Dios de Abraham, Isaac, Jacob. Miren, por eso es que más adelante, en los evangelios Jesús dice, ¿no? Cita esta partecita que acabo de decir, cuando Dios se presenta a Moisés, le dice, yo soy Dios de tus padres, Abraham, Isaac, Jacob. Y Jesús cuando dice que ellos, o sea, Abraham, Isaac, Jacob, estaban vivos y están vivos, pero para los judíos estaban muertos. Y el Señor dice, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Qué interesante es esto. Lo que está diciendo el Señor es de que cuando un creyente en el Señor muere de esta muerte natural, entra a un estado de vida pero descanso. Por eso para nosotros la muerte no es muerte, sino sueño. Está durmiendo. No estamos muertos, estamos durmiendo. ¿Cómo es ese estado? No puedo explicarlo, no sé. Pero estamos con vida. Por eso es que cuando el Señor nos despierte con el llamado, desde las nubes, todos los creyentes fieles que murieron en la fe de Jesús se levantarán e irán al encuentro de Jesús en las nubes. Amén. Cuando Moisés, hermanos, vio la zarza y se acercó, se sacó, dice, el calzado y tuvo una conversación con el Señor. Él no lo vio, nunca vio figura alguna. Eso es importante, hermano, que tengamos que decir. Moisés jamás vio una figura, solamente escuchó una voz. Entonces, ¿qué le dice Dios? Mira, le dice, he escuchado la aflicción de mi pueblo, la esclavitud, el dolor, la tragedia, el sufrimiento, el llanto. Hermanos, nadie defendía a los hebreos. Si un egipcio lo golpeaba, nadie se metía. La persona podría morir y no pasaba nada. Pero Dios estaba observando todo esto. Y ahora encomienda a Moisés para que él sea el gran libertador. Y cuando ya Moisés va a sacar al pueblo, dice que él escogió unirse a su pueblo. Hermanos, nosotros, al igual que el pueblo de Israel en Egipto, ha pasado esto. Cuando a usted se le predicó a Cristo y usted recibió a Jesús como su Salvador, usted dijo dos cosas dentro de usted: ¿me uno a Jesús o me quedo donde estoy? Usted tenía que tomar esa decisión: quedarse sin Jesús o unirse a Cristo. Eso pasó con Moisés. Lo que hemos leído dice que Moisés, dice, escogiendo, el verso 25 dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozara de los deleites temporales del pecado. Hermanos, en el palacio de Faraón, hermanos, se hacían reuniones y fiestas donde la moral no existía. Se hacía de todo. Así era la vida de los faraones, de los reyes. Y Moisés dijo: yo no quiero esto. Yo me uno al Dios de mi pueblo. Y cuando Dios le encomendó, él tomó la decisión: ¿me uno a Dios o me quedo con el palacio de Egipto?
Él tomó esa decisión, al igual que usted ha tomado. Unirse a Jesús, estar buscando que conocer más de Cristo. Lo mismo que podríamos decir, salvación o me quedo donde estoy. Con Cristo recibo salvación, sin Cristo no tengo salvación. Eso es lo que nosotros hemos recibido, la salvación de Dios. Por eso está usted aquí. Amén. Amén. Dios bosquejó nuestro viaje del mundo del pecado al cielo. Lo mismo que pasó allá en Egipto, nosotros hemos salido de un Egipto llamado mundo. Le dije que en Egipto no había Dios, el Dios de Israel no gobernaba, no era el Dios de los egipcios. Recuerde que el Dios para los egipcios era Faraón. Él se consideraba Dios, ¿no? Todos adoraban a Faraón. Pero cuando Moisés tomó la decisión de unirse al Dios de sus padres, Dios bosquejó, Dios determinó cómo obrar, cómo guiar a Moisés en el plan que Dios había determinado para que quedara como testimonio para el mundo. Por eso le dije al principio que los acontecimientos que sucedieron en Egipto cambiaron la historia de la humanidad, cambiaron la historia del mundo. Y eso es real, no solamente, recuerda que le estoy diciendo historia, no es una idea. Egipto existe, usted lo sabe ahí en el Oriente. Egipto existe, el río Nilo existe. Amén. El pueblo hebreo existe, ahí están los judíos, son el pueblo hebreo. Amén. ¿Qué más podemos decir? ¿El Mar Rojo existe? Existe, ahí está. ¿Qué más podemos decir? ¿Existe el Sinaí? Sí, ahí está. ¿Existe Canaán? Ahí está. ¿Existen los desiertos por donde ellos caminaron saliendo de Egipto? Ahí está. ¿Qué significa? ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque Dios, hermanos, bosquejó todo el plan que Él había determinado para testimonio de la humanidad. Para que todo el mundo sepa que hay un Dios creador, que hay un Dios que se ha revelado al hombre, o sea, que se ha dado a conocer a la humanidad a través del mundo, a través de un pueblo, a través de naciones. Dios es real. Dios es real, hermanos. Él es digno de adoración, porque Él ha dado salvación, por eso le adoramos. Amén. Amén. ¿Y qué pasa? El mundo, las personas tienen, digamos, de oídas, han escuchado de ese Dios, de oídas, no han tenido la oportunidad de conocerle. Quizás en la escuela, en el colegio, en algunas ocasiones en el curso de religión abrieron una Biblia y leyeron, pero solamente fue para pasar el curso, tal vez, ¿verdad? Hicieron de repente algunas tareas, pero eso no ha hecho que se convirtieran en seguidores de ese Dios, en creyentes verdaderos de ese Dios. Entonces, Dios ha hecho mucho más para que el mundo pueda tener el testimonio de Él. Pero no solamente quedó ahí. Dios, hermanos, cuando sacó al pueblo de Israel, y esto quisiera, hermanos, que pudiéramos comprender, porque esto tiene que ver con nosotros.
Mire, el pueblo de Israel cuando sale de Egipto, toda aquella medianoche para adelante caminaron hasta que de pronto llegaron a orillas del Mar Rojo. Ya no pudieron avanzar. De pronto escuchan movimiento fuerte, estrépito de caballos, pero de muchos. Comienzan de pronto a ver que todo el ejército egipcio se venía contra ellos. ¿Qué hacen en ese momento? Allí, recuerde, están niños, bebés, mujeres, señoritas, ancianos, ancianas, están con todas sus cosas, con todo lo que ellos han podido sacar de Egipto, han sacado, pero ahora tienen atrás los enemigos, el ejército de los egipcios, y para adelante tienen el Mar Rojo, no pueden ni avanzar ni retroceder. ¿Y qué hacen ellos? De pronto, ahí está Moisés. Moisés está preocupado, pero las personas van a Moisés y ¿qué le dicen? Comienzan a increparlo, le dicen: tú eres culpable de todo esto, que hoy vamos a morir aquí en este lugar y no habrá memoria de nosotros. O sea, el mundo, nuestra familia, aquí acabaremos y nunca seremos nada. Así. Pero mientras que Moisés no miraba así las cosas, Moisés vemos de que él comienza a invocar el nombre del Señor. Otros le dicen a Moisés: ¿acaso no había sepulcros allá en Egipto para nosotros, que nos has traído para que muramos acá? Y Moisés sigue invocando el nombre del Señor. En ese momento, ellos se han olvidado que eran esclavos. Al salir del lugar de esclavitud, ahora son libres. ¿Cuánto pesa la libertad al lado de la esclavitud? La esclavitud no vale nada, es sufrimiento, dolor. La libertad es vida. ¿Cuántos acá son libres? Amén. No estoy hablando de la libertad espiritual todavía, no, de ser libres. ¿Usted tiene acaso restricciones, salvo cuando hay toque de queda? ¿No? Pero usted puede salir allá al mercado, se puede ir a Lima, a Surquillo o más allá, puede ir a visitar a su familia. Usted es libre, nadie le dice: durante toda la semana tú tienes que trabajar o hacer esto y aquello. Usted no tiene un programa, digamos, que alguien le haya impuesto a usted. Usted es libre. A veces esa libertad no se valora. Ellos no valoraron que eran libres. Al contrario, ellos dijeron: mejor hubiéramos muerto allá. Hubiéramos muerto esclavos. Pero hay gente a veces que quiere morir en esclavitud. Y vemos que Dios responde a Moisés. Abren el Mar Rojo, se hace un milagro, cruzan y llegan al otro lado. ¿Qué pasa mientras ellos están llegando al otro lado? Los egipcios entran para seguirlos, para perseguirlos. Pero aún mire, a veces en medio del problema no percibimos que Dios está ahí. Porque mire, las escrituras nos relatan que el ejército de los egipcios avanzaba hacia ellos. Venían a caballo, ellos no tenían escapatoria. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no llegaron a ellos? Porque si hubieran llegado, los hubieran matado. ¿Pero por qué no llegaron? ¿Por qué Dios no permitió que el enemigo llegara a donde estaban los judíos, los hebreos? ¿Saben por qué dice la escritura? Que de pronto Dios levantó un muro de fuego. A mí se me viene a la memoria, a la mente, algunas cosas que he visto. Que si se hace una zanja y se echa combustible y usted le prende fuego, se hace como una especie de pequeño muro.
Pero este muro que se levantó a distancia de ellos, porque nadie fue a hacer este muro, dice que detuvo al ejército de los egipcios para que no llegaran donde estaban los judíos. Y así se pasó horas. Por eso es que ellos nunca llegaron, nunca se juntaron, hasta que Dios hizo que el milagro se abriera el mar y llegaran al otro lado. Cuando ellos llegan al otro lado, ya amanecía, mire. Ya amanecía. A veces los milagros que Dios hace no son fáciles de percibir en la oscuridad. ¿Quién sabe cuántos milagros Dios ha hecho para usted y usted no se ha dado cuenta? Pero está con vida, está bendecido, está bendecida, está prosperando, está avanzando. Sus proyectos usted lo ve intactos. Su salud quizá está mejorando. Hay nuevas esperanzas. Y usted no se da cuenta. Y cuando ellos ya llegan al otro lado, los judíos llegan al otro lado, de pronto ya los egipcios han entrado a ese inmenso callejón, podríamos decir, donde dice que había como muro, había aguas a un lado y como muro habían aguas al otro lado. Es una manera de describir que las aguas, algo poderoso, como que había detenido para acá y para allá, y en el centro estaba seco. Ese es un milagro. ¿Cómo se hizo? No lo sé. Por eso es que los milagros no se pueden explicar, son inexplicables. Y a veces son difíciles de demostrarlo de manera tal vez razonable. Y cuando ellos estuvieron al otro lado, todos, ya nadie faltaba, por decirlo así, las aguas se juntaron y murieron los egipcios. Ellos dicen que ahí, ¿qué cosa hicieron? Se alegraron. Cuando vieron que aquellos que los habían tenido esclavos por toda su vida, acabaron. Las aguas volvieron a su cauce normal del mar. Y ahora ellos estaban al otro lado. Y a partir de ahí, ¿qué sucede? Lo que muchas veces pasa con nosotros, hermanos. Ellos van avanzando y ¿sabe qué en primer lugar qué pasó? No había que comer. No había de comer. No había agua. Entramos a un desierto. Pero casi nadie de ellos se acercó a Dios para decir: Señor, danos de comer, o envíanos, dinos qué debemos hacer para tener alimento, o dinos qué debemos hacer para poder adquirir agua, dinos, o qué debemos hacer. No, simplemente comenzaron a quejarse, y no solamente a quejarse, sino ahora esta vez ya no solamente comenzaron a culpabilizar a Moisés, sino que también a culpabilizar a Dios. Fueron a Moisés y dijeron: mira lo que Dios nos ha traído acá, no tenemos comida, no tenemos agua, nuestros hijos tienen hambre y vamos a morir acá. ¿Por qué nos has traído? ¿Acaso en Egipto no había? Y comienzan a hablar. ¿Qué cosa había? Ellos dicen, habían ajos, cebollas, puerros, en abundancia. La comida dice que había en Egipto, pero eran esclavos. Se olvidaron, ¿sabe qué? Que ahí tenían que hacer barro. Se olvidaron que ellos tenían que cumplir una tarea y si no morían. A veces, hermanos, en la vida cristiana, cuando estamos en el proceso de aprender a creer en Dios, de aprender a tener fe en Él para orar, porque si usted no tiene fe, ¿cómo va a orar? Y la Escritura que dice que sin fe es imposible acercarse a Dios, menos agradarle. ¿Cómo es que comenzamos a ejercitar fe? ¿Sabe cuándo es? En el proceso de sufrimiento, de necesidad. Pero esa necesidad debemos llevarla a nuestro Dios.
Es lo que Dios estaba esperando de ellos. Pero ellos no obraron de esa manera. Queridos hermanos, el sufrimiento es el que va a producir en nosotros esa fe que necesitamos ir a presentársela al Señor. Cuando usted tiene necesidad, ¿qué debe hacer? De repente decir, bueno, antes cuando no tenía a Cristo, ¿quién sabe qué decía? Me iba mejor. Yo he escuchado hermanos que dicen, antes cuando yo no recibí a Cristo, no venía a la iglesia, mira, ahora estoy así, no tengo, ¿qué pasa? Mira, me iba mejor, tenía buen negocio, ¿no? Me vendía 80 cajas de cerveza los fines de semana, me dejaba tanta ganancia, ahora mira, he renunciado a todo eso y ahora estoy rascando el fondo de la olla y ya no hay ni siquiera fondo. Miren, cuando debería ser, sí Señor, estoy llegando al fondo, pero vengo a ti Señor, vengo a decirte Señor, dame sabiduría, muéstrame qué debo hacer Señor. Sé que cuando estuve allá fui esclavo del pecado, no tenía salvación, no tenía esperanza de vida eterna la que tú me has dado Señor. Porque a veces olvidamos, porque hermano, en el mundo también se sufre, ¿o no? Se sufre y se sufre bien, ¿no? Pero a veces lo olvidamos, hermanos. Usted como creyente, usted ahora que ha pasado de muerte a vida, ahora usted tiene a Cristo, no atribuya a Dios cuando está en un proceso de cambio, de transformación, de maduración en la fe, de madurar en la fe, de conocer a Dios. Y Dios tuvo que tratar de manera de distintas formas. Aún, hermanos, miren, cuando a veces uno se queja, cuando uno no sabe interpretar la vida, teniendo a Dios como el proveedor, como el que hace las cosas para bien a nosotros, podemos afectar la fe sana de otros hermanos. Miren, cuando pasó estas necesidades, aún Moisés fue afectado. Dios le había dicho a Moisés, cuando faltara agua, tú anda y dile a cualquier roca, porque hermanos, en el desierto no hay casi rocas, es puro arena casi. Muy pocas rocas hay. Rocas, o sea, piedras enormes. Muy poco. Pero Dios le había dicho, cuando veas una roca y el pueblo necesite agua, anda tú y pídele agua a la roca. Dile, roca, danos agua. Así ha dicho el Señor. Eso tenía que decirle Moisés, ¿no? Pero ¿qué pasa? Moisés estaba, hermanos, afectado por la conducta agresiva del pueblo. Todo le atribuían que él tenía la culpa de todo. ¿Le ha pasado alguna vez cuando a usted le culpan de todo? ¿Cómo se siente? Se siente con una inmensa paz. No. Cuando él me dice, por tu culpa estoy así. ¿Ves? ¿Para qué me has dicho esto? ¿Para qué me has traído? ¿Por qué me has hecho esto? Oye, hermano, usted no se siente bien. Usted ese rato que dice, no me molestes. De repente, ¿no? Pero después le dice, ya ves, ya si eres hermano. ¿No? Pero lo presionan y lo presionan. Y Moisés, hermano, fue afectado. Y ya no fue a la roca, como Dios le había dicho, a pedirle agua. Sino dice que con la vara, con el cayado que él tenía, fue y golpeó en la roca. Y le dijo, ¡dame agua! Así dice el Señor. ¿Sabe qué le costó eso a Moisés? Miren, hermanos, no entró a la tierra prometida. Hermano, si usted es fiel a Dios y escucha voces que a veces, porque a veces, hermano, hay creyentes que no entienden a veces el evangelio, no entienden
el obrar de Dios, no entienden cómo tener una actitud positiva para recibir de Dios, hermano. Y ya leímos el otro día, ¿se acuerdan lo que dice Dios? Porque yo tengo pensamientos para hacerles el bien que ustedes esperan. Así dice el Señor, ¿no? O sea, de parte de Dios Él tiene, hay todo lo que nosotros necesitamos. Pero, ¿qué pasa? Y eso le habrá pasado. ¿Qué sucede cuando usted es como una persona borrachona que todo lo que le piden da? Va a llegar que alguien dice, dame tal, y usted le da y ni siquiera dice gracias. Dios no es así. Dios, recuerde que es un Padre perfecto. Y Él va a educar hijos para que alcancen la perfección. Ese es el propósito. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Nosotros hemos sido llamados para ir hacia la perfección. Por eso es que decimos, somos un pueblo imperfecto que honramos y adoramos a un Dios perfecto. Entonces, el principio es, si Dios es perfecto, Él va a procurar de que yo camine hacia la perfección, porque yo voy hacia el Señor. Voy hacia el reino de Dios. Voy hacia el lugar de donde está la persona perfecta y donde todas las cosas son perfectas. Entonces Dios va a ir enseñándome aquí en la tierra esa manera de vivir. No voy a alcanzar la perfección acá, pero tengo que aprender algo. Es como de aquí, hermanos, algunas veces hemos dicho, como que aquí vamos a aprender A, E, I, O, U. El abecedario completo lo vamos a aprender allá. A conjugar palabras, por decirlo así, ¿no? O sea, todo eso allá en el reino de Cristo. Ahí lo vamos a aprender todo. Pero Dios quiere aquí que aprendamos por lo menos algo. Entonces, queridos hermanos, no olvide usted que usted va camino al cielo. Usted ha venido de las tinieblas a la luz. Usted va camino al cielo. Por eso hemos dicho, el que camina con Cristo llega al cielo. ¿Por qué? Porque Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Dónde está el Padre? En el tercer cielo, en el reino de Dios. Y Cristo es el que va hacia ahí con todos los que caminan con Él. No permita, querido hermano o hermana, que el sufrimiento de este mundo, porque Cristo ya lo dijo, en el mundo tendrán, ¿qué es aflicción? Sufrimiento. Y es cierto, hermano. Si yo le diría, hoy día lo ha pasado feliz, perfectamente feliz, ¿quién sabe no? ¿Quién sabe ha tenido algún problema, discusión, llegó tarde, o le fallaron, no pudo llegar a la reunión que tenía que tener, o en el trabajo no le salió como usted esperaba, o no le pagaron, o perdió tal cosa? Todas esas cosas hay, hermanos, en la vida, de distintas maneras. En el mundo hay aflicción, y Cristo dijo, confíen en mí, yo he vencido al mundo. Cuando eso dijo Jesús es de que camina con Él, porque Él te va a dar la capacidad, la inteligencia o el poder o las fuerzas para que puedas vencer aquello que siempre te domina, aquello que te hace sentir mal, aquello que te hace sentir, pero que a veces dices, no sé por qué vivo, para qué vivo, ya llévame, Señor. Porque a veces, hermanos, uno tiene un comportamiento en la vida que uno dice, pero ¿por qué? ¿Qué me pasó? ¿Por qué hice esto? ¿O por qué le hablé de esta manera? ¿Nunca le ha pasado eso? ¿No? Que a veces usted, en un arranque de enojo a la persona, y después usted, ay, ¿por qué dije esto? Ya lo dijo, y no hay vuelta atrás, ¿no? Y se debaten que qué hago, cuando es sencillo. ¿Sabe qué? Cuando usted cae en esa trampa, humíllese, vaya y pídale perdón y solucione el problema. Pero eso de pedir perdón, dice, ay, pero tengo que ir, y se lo va a contar a tal, y se lo va a contar al otro, no, sencillo. Eso dijo Jesús, eso nos enseña el Señor, y te liberas de ese peso, de esa culpa, de esa carga, el perdón.
el pedir perdón. Queridos hermanos, no olviden, nosotros hemos salido de un mundo de esclavitud y vamos camino al reino de Cristo. Amén. Dios tiene todo lo que usted necesita, pero recuerde, Él es un Padre que quiere enseñarnos cómo recibir lo bueno de Él, para poder usarlo de manera correcta. Amén. Que no confiemos en nuestra capacidad, porque ya, hermanos, nuestras capacidades humanas no son perfectas. No son perfectas, hermanos. Y Dios nos ha llamado para perfeccionarnos, para hacernos personas mejores cada día. Pero a veces fallamos. Ese es el proceso que Dios hizo con Moisés. Gloria al Señor. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Esto es lo que debemos hacer, hermano. Cuando usted esté enfrentando crisis, porque cuando todo está bien, bonito, hermanos, ¿no? Cuando todo está bien, cuando no hay deudas, ¿no? Cuando el refrigerador está lleno, ¿no? La despensa está llena, ¿no? Y cuando las tarjetas están con buen crédito de ahorros, entonces todo está bien, ¿no? Cuando el auto no está malogrado, todo está bien, ¿no? Y usted dice, no, familia, este día feriado nos vamos de paseo, así es que, ¿no? Todo está bien ahí, gloria al Señor, todo está bonito, ¿no? Pero cuando no es lo contrario, ahí es el problema, ¿no? Ahí es donde nosotros olvidamos que Dios es bueno. Olvidamos que el Señor nos sacó de la esclavitud a la libertad. Amén. No tenga temor del sufrimiento, del dolor, de la crisis. Mire al invisible, mire al Señor. En medio del fragor del problema, sepa que Dios está ahí. Dios está ahí. Y Él está para sacarnos adelante. Amén. Sus fuerzas no son comparables a nadie. Tiene el poder suficiente para sostener a la humanidad completa. Si aún los ángeles del Señor, que no son 20, ni 30, ni 5, ni 200 millones, ni 1,000 millones, ni 2,000 billones, son mucho más. Los ángeles, entre querubines, serafines, entre ángeles principados y todo el poderío angelical, ¿sabe? Todos están apoyados en Dios. Todos. Y el Señor los sostiene. Por eso cuando los ángeles luchan contra el maligno, ¿qué le dicen? El Señor te reprenda. ¿Verdad? O sea, el ángel dice, el Señor te venza otra vez. Si Dios sostiene todo el poderío angelical, ¿acaso no podrá sostener a la iglesia que es usted? Claro. Pero a veces eso no lo vemos así. Solamente vemos el problema. No, aprenda a mirar, como dice, al invisible, al Señor, al que ha dicho que está con nosotros. Amén. Él está con usted. Y Él dijo, hermanos, que Él no dejaría que nada ni nadie nos toque para hacernos daño. Amén. El Señor cuida de nosotros de día y de noche, en todo lugar. Amén. Confía en el Señor, hermano. Confía. Así las noticias digan lo que digan, que la banca se vino abajo, que el dólar se va a las nubes, que digan lo que quieran. Dios nos sostiene. Él hará algo. Y si es que no hay algo natural, va a ser lo sobrenatural.
dices, pero acá, ¿cómo? ¿Cómo voy a salir de este problema? ¿Cómo? No tengo acá, no puedo allá, no, todo se me ha cerrado. Entonces, ¿qué es el momento? Es el momento que el mar rojo se abra, que haga un milagro, que haga un milagro, hermano. Recuerde que la Escritura dice que Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Si Él abrió un mar rojo hace tiempo, Él lo puede seguir haciendo hoy y lo seguirá haciendo más adelante. Amén. Solamente, ¿qué espera Dios? Gente que le crea, gente que crea en Él, que tenga fe. Y por eso acá dice que Moisés se sostuvo, o sea, estuvo agarrado de Dios, como que lo veía que está ahí con Él, aunque no estaba, no era visible, dice al invisible. Eso es fe, hermano. La fe es la que nos hace levantarnos del polvo, del piso, y nos hace levantarnos y avanzar, subir las escaleras y avanzar y avanzar. La fe puesta en el Señor. Amén. Amén. Bendito sea Dios. Nos ponemos de pie, hermanos.